Esta semana, en Vaticano, analizamos en qué medida el nuevo documento del Vaticano, el Obispo de Roma, fomenta la unidad de los cristianos. Descubrimos el alarmante aumento de la persecución de cristianos en todo el mundo y visitamos la cárcel mamertina de Roma, donde los apóstoles Pedro y Pablo fueron encarcelados poco antes de ser martirizados. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. En un gesto que se remonta a las Sagradas Escrituras, el Papa Francisco bendijo el pasado sábado un total de 42 palios y se los entregó a los nuevos arzobispos, recordándoles la misión fundamental de Jesucristo. Un palio es una banda hecha de lana de oveja y simboliza la oveja del rebaño de Dios que el pastor se pone al hombro para llevarla con seguridad a través de los peligros. Está adornado con 6 cruces de seda negra y se colocará sobre los hombros de los 42 nuevos arzobispos metropolitanos que fueron nombrados a lo largo del año pasado. Hoy reciben el palio los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año, en comunión con Pedro y siguiendo el ejemplo de Cristo, la puerta para el rebaño están llamados a ser pastores celosos que abren las puertas del Evangelio y con su ministerio ayudan a construir una iglesia y una sociedad de puertas abiertas. Solo a los arzobispos metropolitanos y al patriarca del rito latino de Jerusalén se les impone el palio blanco con cruces negras como símbolo de comunión, autoridad y unidad con el Papa y de su misión pastoral de ser pastor del pueblo de Dios. Tradicionalmente, esta ceremonia tiene lugar el 29 de junio, solemnidad de Pedro y Pablo. Ambos apóstoles sufrieron el martirio por Cristo aquí, en la ciudad eterna. I due apostoli, Pietro e Paolo, hanno fatto questa esperienza di grazia. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron testigos directos de la obra de Dios que les abrió las puertas de sus cárceles interiores, pero también las de las cárceles reales a las que fueron arrojados a causa del Evangelio. El Señor les abrió también las puertas de la evangelización para que tuvieran la alegría de encontrarse con sus hermanos en las comunidades nacientes y llevar a todos la esperanza del Evangelio. Ahora, este año, nosotros también nos preparamos para abrir la Puerta Santa. El Papa Francisco, con ocasión del jubileo, abrirá la Puerta Santa el 24 de diciembre. Roma espera un nuevo récord de visitantes y peregrinos que acudirán a la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo para esta ocasión. El Papa Francisco, también en preparación del viaje internacional más largo de su pontificado, que tendrá lugar en septiembre, se tomará este verano un descanso en su programa litúrgico. El Papa, de 87 años de edad, según el calendario oficial del maestro de ceremonias litúrgicas papales, no tiene ninguna misa pública agendada durante las 8 semanas de julio y agosto. Este calendario otorgará al Papa un descanso de las liturgias públicas del 8 de julio al 1 de septiembre. Antes de eso, se espera que presida al menos 3 eventos en su agenda litúrgica. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha optado por un calendario estival más apretado que el de sus predecesores, realizando viajes internacionales, creando nuevos cardenales, estableciendo nuevas celebraciones eclesiásticas y renunciando al tradicional retiro estival en la residencia papal de Castel Gandolfo. Sin embargo, el Papa Francisco ha continuado con la tradición de tomarse el mes de julio libre de sus audiencias públicas, con la excepción del Ángelus Dominical, algo que en los últimos años le ha dado la oportunidad de recuperarse de operaciones médicas como durante junio de 2023 y julio de 2021. El Papa Francisco aún no ha realizado ningún viaje internacional en lo que va de 2024, pero tiene 2 en su agenda en otoño, incluida una ambiciosa gira de 2 semanas por el sudeste asiático y Oceanía con paradas en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. El Santo Padre presidió la misa por la solemnidad de Pedro y Pablo,
copatronos de la ciudad de Roma, en la Basílica de San Pedro el 29 de junio. El 1 de julio, el Papa Francisco convocó un consistorio de cardenales para tratar la próxima canonización de nuevos santos. El Vaticano ha revelado que el Papa también realizará otra visita pastoral dentro de Italia antes de tomarse un pequeño descanso de los viajes. En esta ocasión, el Papa viajará el 7 de julio a la ciudad de Trieste, situada en el norte de Italia, para una excursión de un día. El Papa también ha participado en la cumbre del G7 en junio, en la que habló sobre la ética de la inteligencia artificial. Francisco no celebrará sus habituales audiencias de los miércoles en la Plaza de San Pedro durante el mes de julio, pero los visitantes de Roma que deseen ver al Papa podrán verlo todos los domingos al mediodía cuando se asome a la ventana del Palacio Apostólico para la oración del Ángelus. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El cardenal francés Dominique Lamberty ha sido nombrado protodiácono del Vaticano. Este cargo implica la responsabilidad de anunciar al nuevo Papa después de un cónclave, pronunciando las famosas palabras en latín Habemus Papam. Desde 2014, Lamberty ha ejercido como prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. El Papa Francisco animó a los fieles a extender la caridad cristiana a toda la creación de Dios y a comprometerse con el cuidado del medio ambiente. El pontífice lanzó estas declaraciones en un mensaje previo a la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra anualmente el 1 de septiembre. El Papa instituyó esta jornada de oración en 2015. El Vaticano actualizó el reglamento para quienes trabajan en la Basílica de San Pedro. Al ser la cara del Papa y de la Iglesia frente a los visitantes del Vaticano, se les ha pedido presentarse de manera apropiada para el contexto, es decir, llevar ropa adecuada y evitar tatuajes o piercings visibles. Los empleados deben presentar certificados de bautismo y confirmación, vivir según los principios católicos y no tener antecedentes penales. En su último motu propio titulado Hermano Sol, el Papa Francisco anunció la transición de la Ciudad del Vaticano a la energía solar. Los órganos de gobierno vaticanos colaborarán con las autoridades italianas para construir un sistema agrovoltaico en Santa María di Galeria, una zona fuera de Roma que pertenece al Vaticano. El 20 de octubre, el Papa Francisco celebrará la misa de canonización de 14 personas. Entre estos nombres figurarán los 11 de mártires de Damasco, asesinados la noche del 9 de julio en Damasco, Siria. Se espera que el Vaticano anuncie pronto las fechas previstas para la canonización de Carlo Acutis. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. Permanezcan atentos. Pronto examinaremos más de cerca el diálogo ecuménico en curso sobre el papel del Papa y el ejercicio del ministerio petrino, aquí en Vaticano. Habemus Papam. Voi sapete que il dovere del conclave. Sabéis que era deber del cónclave dotar a Roma de un obispo. Sembra que i miei Parece que mis hermanos cardenales no han ido hasta el fin del mundo para conseguir uno. Bueno, pues aquí estamos. vi ringrazio l'accoglienza. Les agradezco su bienvenida. La comunidad diocesana de Roma ya tiene su obispo. Vescovo, grazie. Cuando el Papa Francisco se dirigió a los fieles por primera vez, poco después de su elección, muchos se sorprendieron de lo mucho que subrayó su papel como obispo de Roma. Pero
Pero precisamente la primacía del Papa ha sido durante mucho tiempo un tema polémico en la historia de la Iglesia. La división entre las iglesias católica y ortodoxa se debe no solo a diferencias teológicas, sino también a la cuestión del papel del Papa. El Papa siempre ha tenido muchos títulos diferentes. No es solo el vicario de Cristo, sino también el obispo de Roma. Esto se remonta a la tradición según la cual el santo apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma después de que Jesucristo le confiara la tarea de dirigir el rebaño. Ha habido 265 sucesores de Pedro. Cada uno de ellos ha ostentado el título de obispo de Roma y cada uno ha sido sucesor de la primacía de toda la Iglesia. Pedro fue el primer obispo de Roma después de que Jesucristo le confiara la tarea de dirigir el rebaño. Hace 29 años, Juan Pablo II instó a reflexionar sobre la naturaleza y el ejercicio del primado papal. En respuesta, el 13 de junio de 2024, el Vaticano presentó un documento titulado El Obispo de Roma, primado y sinodalidad en los diálogos ecuménicos y respuestas a la encíclica Ut Unum Sint. Este documento, publicado por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, examina el diálogo que actualmente mantienen las iglesias cristianas sobre el papel del Papa y el ejercicio de su ministerio. Contamos con la invitación del Papa Juan Pablo II de 1995. En su encíclica Ut Unum Sint, invitó a todas las iglesias a entablar un diálogo con él para encontrar una forma de primacía que no fuera un obstáculo en el futuro, y ahora tenemos muchas respuestas y muchos diálogos ecuménicos. Este documento es una síntesis de todas estas reacciones a aquella invitación del Papa Juan Pablo II. A pesar de las numerosas iglesias y denominaciones cristianas actuales, los expertos en teología han reconocido la necesidad de un ministerio unificador a nivel universal. Este documento es una síntesis de todas estas reacciones a aquella invitación del Papa Juan Pablo II. Es el equilibrio entre primacía y sinodalidad. A veces tenemos la impresión de que es lo contrario, sinodalidad y primacía, y el documento dice muy claramente que el diálogo ecuménico es, sobre todo, complementario. No tenemos sinodalidad sin primacía, como tampoco tenemos primacía sin sinodalidad. En la rueda de prensa, representantes de otras comunidades cristianas también expresaron su satisfacción por el nuevo documento. Como representante personal del arzobispo de Canterbury, estoy encantado de que la Cámara de Obispos de la Iglesia de Inglaterra hubiera dado en 1997 una de las respuestas más completas y detalladas a la invitación de San Juan Pablo II en Ut Unum Sint. Aquello nos permite como comunidad mundial comprender en oración los diálogos ecuménicos y las nuevas perspectivas que tocan todos los aspectos doctrinales importantes. Podríamos llamar a esto sinodalidad en acción. La sinodalidad entre las iglesias, sostiene el documento, podría permitir a las iglesias escucharse mutuamente e iniciar procesos conjuntos de discernimiento y toma de decisiones sobre asuntos urgentes de interés común. La sinodalidad non è una parola. La sinodalidad no es solo una palabra de la Iglesia Católica, no. Existen diversas experiencias de solidaridad y las distintas iglesias tienen su propia manera de entender la sinodalidad. Il loro modo di concepire la sinodalità. El documento concluye con una propuesta del dicasterio, en la que se identifican las sugerencias más significativas para un ejercicio renovado del Ministerio de Unidad del Obispo de Roma, reconocido por todos y cada uno. En su discurso a los primados anglicanos reunidos en Roma el mes pasado, el Santo Padre Papa Francisco mencionó el papel del obispo de Roma y utilizó las palabras del Papa Gregorio Magno describiéndolo como el siervo de los siervos de Dios, Servus Servorum Dei. En cualquier caso, el Vaticano sigue trabajando para que todos los cristianos puedan recorrer juntos ese camino.
today Christianity is the most persecuted. Hoy en día el cristianismo es el grupo religioso más perseguido del mundo. Según diferentes organizaciones, hay más de 300 millones de seguidores de Cristo en el mundo que son discriminados por ser cristianos o que por dar testimonio del nombre de Jesucristo son objetivo de organizaciones terroristas y regímenes opresores. To the name of Jesus Christ. La persecución cristiana va en aumento. El gobierno de Estados Unidos publicó recientemente, en mayo, el Informe Anual 2024 sobre Libertad Religiosa Internacional, en el que se destaca la necesidad de que los gobiernos de todo el mundo tomen la iniciativa para garantizar la libertad religiosa. El informe evalúa las condiciones de la libertad religiosa en el mundo y hace recomendaciones al gobierno estadounidense. El USCIRF identificó 17 países con graves violaciones de la libertad religiosa, 12 de los cuales ya figuraban en la lista del Departamento de Estado. Entre las nuevas recomendaciones figuran Afganistán, Azerbaiyán, India, Nigeria y Vietnam. Hungría, país centroeuropeo, concede una gran prioridad a la ayuda a los cristianos que sufren persecución. Tristan Azpeg, secretario de Estado para la ayuda a los cristianos perseguidos, desempeña un papel único en el viejo continente. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andreas Tonhauser, se sentó con él para hablar de la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo. I hold a very unique title in the Hungarian government. My Ostento title un is título State muy Secretary singular en el gobierno húngaro. Soy secretario de Estado de Ayuda a los Cristianos Perseguidos. Hungría tiene un gobierno democrático cristiano y somos una de las pocas naciones europeas que quedan. Estamos orgullosos de nuestro patrimonio cultural cristiano y de nuestra fe cristiana. Por eso fue natural que empezáramos a reconocer el alcance y la gravedad de la persecución de los cristianos en el mundo. El programa se inició cuando fuimos testigos de las atrocidades. Debería ser una obligación moral no solo de las naciones cristianas, sino del resto del mundo, apoyar al grupo religioso más perseguido en la actualidad. Por eso, el gobierno húngaro creó en 2016 la primera unidad gubernamental dedicada a ayudar a los cristianos perseguidos. to the aid of persecuted Christians. Los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo. Se trata de un hecho poco conocido. Usted lleva trabajando en este asunto desde 2016. ¿Puede contarnos un poco más cómo ha evolucionado la situación? ¿Ha empeorado o está mejorando? Unfortunately, Por desgracia, el alcance de la persecución anticristiana va en aumento. Cambia tanto la naturaleza como su localización geográfica. Cuando empezamos a trabajar hace más de 6 años, todavía estaba activa y teníamos que proporcionar ayuda humanitaria de primera necesidad para salvar vidas a cristianos y yazidíes, así como a otros grupos etnorreligiosos que eran víctimas del ISIS. Desde entonces, el ISIS en Oriente Medio como califato se ha derrumbado, pero el número de cristianos se ha visto diezmado. Incluso más que eso, se ha reducido a una proporción muy pequeña en el Medio Oriente. Por ejemplo, en Irak, hace solo 2 décadas, había 1,5 millones de cristianos y ahora ese número se ha reducido hasta 200.000. Eso supone una pérdida del 80%. Lo que estamos haciendo ahora en Oriente Medio es apoyar a las instituciones sociales, sanitarias y educativas de las pequeñas congregaciones que quedan, no solo para salvar el cristianismo en Tierra Santa, sino también porque estas instituciones cristianas benefician a la población no cristiana, a los musulmanes mismos. Así, al apoyar a las iglesias cristianas de Oriente Medio, apoyamos también a otras personas que sufren junto con los cristianos. Al mismo tiempo, el epicentro de la persecución violenta de cristianos se ha trasladado al continente africano, a la región de África subsahariana. Lo que presenciamos hoy en el norte de Nigeria es el mismo tipo de derramamiento de sangre y agresión anticristiana que se presenció en Irak y Siria en 2014 y los años siguientes. ¿Puede compartir con nosotros lo que está sucediendo en el norte de Nigeria, especialmente con Boko Haram y los pastores Fulani, principales protagonistas en la región? Se ha calculado que el año pasado unos 5.000 cristianos fueron asesinados a causa de su fe en todo el mundo, y esos son los casos registrados. Probablemente sean la punta del iceberg, pero de esos 5.000, cerca del 90% eran cristianos nigerianos. Se trata pues de una atrocidad masiva que alcanza casi el nivel de genocidio.
Este yihadismo anticristiano se debe a otro tipo de conflictos sociales y el extremismo islamista va en aumento. Hay grupos terroristas como Boko Haram. La organización terrorista Estado Islámico también está presente en África Occidental y hay yihadistas extremistas fulani que asesinan sistemáticamente a cristianos. Solo un ejemplo. Las pasadas Navidades, en tan solo 2 días, unos 300 cristianos fueron asesinados por un extremista fulani en Nigeria, así que ahora nos centramos en esto. Puedo afirmar con orgullo que a través del foro Hungary Helps y de los compromisos humanitarios basados en la fe cristiana, hemos llegado directamente a más de 2 millones de personas que sufren en el mundo. ¿Y qué es lo que le trae a Roma? I came here for 2 reasons. He venido aquí por 2 razones, para reunirme con altos funcionarios de la Santa Sede y también del gobierno italiano. Desde que iniciamos nuestra misión en favor de los cristianos perseguidos, colaboramos con la Santa Sede y la Iglesia Católica. Es natural que nuestro programa y nuestro enfoque sean ecuménicos, puesto que trabajamos sobre todo para los perseguidos católicos, ortodoxos y protestantes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por concedernos esta entrevista. Tras una breve pausa, volveremos con una visita a la cárcel mamertina de Roma, donde fueron encarcelados los apóstoles Pedro y Pablo poco antes de su martirio. Bajo la iglesia de San José de los Carpinteros, entre las ruinas de la antigua Roma, se encuentra la prisión de máxima seguridad más antigua de la ciudad, la cárcel mamertina. Situada a los pies del epicentro del Imperio Romano, frente al Foro Romano, el centro de la vía pública, era un símbolo claro de advertencia de la implacable justicia de Roma contra sus enemigos. En esta prisión se encerraba a los enemigos del Estado de la antigua Roma. No era una prisión para ladronzuelos, era la cárcel de los enemigos del Estado, de la gente más importante. Querían que la gente viera que aquí se torturaba a ese tipo de personas y que también se les condenaba a muerte. Entre los numerosos personajes históricos condenados a muerte por inanición, estrangulamiento o decapitación en la cárcel mamertina, varios merecen ser mencionados. Yugurtha, rey de Numidia, y el caudillo galo Vercingetorix, ambos ejecutados públicamente por estrangulamiento en los años 104 y 46 a.C. respectivamente. Acusados de traición por negarse a atribuir el poder absoluto y la divinidad al emperador romano Nerón, también se cree que esta era la prisión donde estuvieron cautivos los santos Pedro y Pablo antes de su martirio. A pesar de las duras condiciones de su encarcelamiento, la tradición cristiana relata, como signo de la bendición y la misericordia de Dios para con los mártires en tiempos de contienda, un suceso milagroso ocurrido en lo más profundo de la prisión. Pedro pudo dar testimonio del Evangelio incluso aquí en la cárcel de Mamertina a los propios carceleros que lo vigilaban. Pudo hablarles del Evangelio y ellos escucharon sus palabras y acogieron el mensaje del Evangelio en sus corazones. De hecho, quisieron ser bautizados, pero no había agua con la que bautizarlos, y entonces Pedro hizo brotar agua milagrosamente, usándola para bautizarlos. Los nombres de aquellos guardias de prisión eran Procesus y Martinianus, y resultó que ellos mismos también se convirtieron en mártires del Evangelio. Tras su bautismo, los 2 guardianes fueron detenidos, torturados y decapitados por orden del emperador Nerón. Los 2 apóstoles, sin excepción, corrieron la misma suerte. Tras su encarcelamiento, la tradición sostiene que San Pedro fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón, en la colina del Vaticano, donde hoy se alza el obelisco llamado El Testigo. Se dice que San Pablo fue decapitado,
ya que Roma no permitía que sus ciudadanos fueran crucificados. Pedro y Pablo demostraron un gran valor con su martirio, abrazando la cruz en sus vidas y además no solo de manera individual, sino conjunta. Pedro y Pablo, que tenían personalidades muy diferentes, enfoques diferentes, carismas diferentes, aún así tenían un gran respeto mutuo y acabaron compartiendo juntos la experiencia del martirio aquí en Roma. Independientemente de que la cárcel mamertina fuera o no el lugar real del encarcelamiento de los santos Pedro y Pablo, sus vidas y muertes son sin duda testimonio de una fe perseverante. Los mártires dan ejemplo de gran valentía y de defender lo que es justo. El martirio es un gesto de gran amor. Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? El martirio es una historia no solo de defender lo que es verdad, sino también de gran amor, dando la vida por Dios y por el prójimo.